¿Cómo intenta Estados Unidos restaurar las tierras degradadas? En los últimos años, el impacto del cambio climático y la sobreexplotación agrícola han puesto en evidencia la necesidad urgente de recuperar los suelos dañados. Estados Unidos, al enfrentar vastas extensiones de tierra erosionada o agotada, ha empezado a adoptar estrategias innovadoras para restaurar el equilibrio ecológico. El enfoque ya no es simplemente evitar más daño, sino sanar activamente lo que se ha perdido. Una de las estrategias más importantes es transformar la manera en que cultivamos. Tradicionalmente, la agricultura intensiva ha llevado a una degradación acelerada del suelo, reduciendo su fertilidad y biodiversidad. Para contrarrestar esto, se ha promovido el uso de técnicas regenerativas como la rotación de cultivos, el uso de abonos naturales y, muy especialmente, el pastoreo controlado. Este método permite que el ganado imite los patrones naturales de pastoreo, lo que, sorprendentemente, ayuda a que el suelo se recupere, se oxigene y mantenga su cobertura vegetal. En terrenos antes considerados improductivos, ya se empiezan a ver signos de vida gracias a esta práctica. Pero los animales domésticos no son los únicos aliados en esta misión. El regreso de especies silvestres a sus hábitats naturales también está marcando una diferencia significativa. Tal es el caso de los castores, que están recuperando su papel como ingenieros ecológicos. Aunque solemos asociarlos con represas y troncos roídos, su actividad va mucho más allá, sus construcciones modifican el paisaje de manera que benefician a todo el ecosistema. En Arizona, por ejemplo, un pequeño grupo de castores fue reintroducido en una región desértica y transformó completamente el entorno. ¿Y cómo logran tanto? Lo descubriremos enseguida. Para entender el impacto de estos animales, debemos retroceder en el tiempo. Antes de la llegada de los colonos europeos, los castores estaban por todo el continente americano, desde las frías regiones de Alaska hasta los humedales del sur. Sin embargo, su caza masiva por su piel y por una sustancia oleosa valiosa llamada castóreo, ubicada cerca de su cola, llevó a una drástica disminución de su población. La historia de su caza es también la historia de una tragedia ambiental. En lugares como Nueva Holanda, lo que hoy es la costa este de Estados Unidos, se cazaban decenas de miles de castores cada año. Se estima que en Connecticut y Massachusetts, solo en una década, se mataron más de 100,000. A partir de 1670, barcos británicos cargados de pieles partían cada año desde Canadá. Y más adelante, la codicia por estos recursos llevó a los colonos a avanzar hacia el oeste, exterminando casi por completo a la especie en amplias regiones, desde Missouri hasta California, en apenas 3 décadas. Uno de los lugares donde se sintió con fuerza esta ausencia fue el río San Pedro, en el actual estado de Arizona, dentro del desierto de Sonora. Esta zona árida, con escasa lluvia y temperaturas extremas, depende enormemente de los pequeños cambios en su ecosistema. La desaparición de los castores tuvo consecuencias graves, pero su regreso reciente ha sido clave en la restauración de estos frágiles ambientes. Sin embargo, el río San Pedro no siempre fue un curso de agua escaso y estacional como lo conocemos hoy. Hubo un tiempo en que fluía generoso y constante, creando un auténtico oasis en medio del desierto de Sonora. Era un entorno rebosante de vida, un arroyo serpenteante con extensos humedales, bosques ribereños frondosos, pastizales vibrantes y una abundancia de fauna. Este entorno acogía a aves migratorias, anfibios, ciervos y, por supuesto, a miles de castores que encontraban allí el hábitat perfecto para prosperar. La llegada de los colonos cambió todo eso. Fascinados por la abundancia de castores, que parecían brotar del agua como si fueran parte del paisaje mismo, los cazadores vieron en el río San Pedro una fuente inagotable de riqueza. Pronto, la zona ganó el apodo de «el río de los castores», y la fiebre por sus pieles marcó el inicio de una devastación silenciosa. El Fuerte Huachuca, una instalación militar cercana, fue el punto de partida para una serie de intervenciones humanas que cambiarían el destino del río para siempre. En la década de 1920, las autoridades decidieron volar las presas de castores con el objetivo de controlar los brotes de malaria. Esta medida, aunque bien intencionada desde una perspectiva sanitaria, resultó ser catastrófica para el ecosistema local. Con la desaparición de las presas, los estanques se secaron, el suelo se erosionó y el río perdió gran parte de su capacidad para sostener vida. La vegetación ribereña retrocedió, la fauna se dispersó y el paisaje antes exuberante se volvió árido y frágil. Durante la mayor parte del siglo XX, el San Pedro pasó a ser un río estacional, que solo fluía durante la temporada de lluvias. La comunidad se acostumbró a esta nueva versión empobrecida del río, resignada a que el esplendor del pasado era cosa del olvido. Sin embargo, a finales de los años 90, surgió una idea audaz: ¿y si los castores regresaran?
¿Y si se les permitiera reconstruir, con sus propias patas y dientes, lo que una vez se les arrebató? Así, entre 1999 y 2002, se introdujeron los primeros 19 castores en una sección del río ubicada en el condado de Cochise. Pronto, la naturaleza respondió. A los pocos años, los investigadores contaron más de 30 presas construidas, una señal clara de que los castores estaban no solo sobreviviendo, sino también prosperando. Aquellas pequeñas obras hidráulicas fueron el primer signo tangible de que el río San Pedro podía renacer. Algunos castores incluso decidieron explorar más allá. Uno de ellos, apodado El Surfista, viajó decenas de kilómetros hasta llegar al río Gila. Otros se aventuraron hacia el cañón Arabaipa o incluso cruzaron la frontera hacia México, donde comenzaron a establecer nuevas colonias. Estos desplazamientos demostraban una cosa: el ecosistema estaba volviéndose acogedor otra vez. En 2009, las estimaciones hablaban de una población entre 30 y 120 castores. Solo un año después, ya se sabía con certeza que superaban los 100. El impacto fue profundo. Las presas comenzaron a formar estanques permanentes, que a su vez dieron origen a humedales, incrementaron el nivel freático y crearon hábitats nuevos para todo tipo de especies. Donde antes había erosión y polvo, ahora regresaban los sonidos de insectos, aves acuáticas y batracios. La función de una presa de castor es simple pero poderosa: frena el agua, permite que se acumule y, con el tiempo, transforma un arroyo seco en un ecosistema dinámico. Las plantas acuáticas se establecen rápidamente, las orillas reverdecen, y con ellas llegan los insectos, los peces, las nutrias, las garzas y muchas otras formas de vida. Todo esto gracias a un animal que, con sus construcciones, restaura lo que la actividad humana destruyó. Por esta razón, los científicos llaman a los castores una especie clave. Su presencia activa no solo mejora el entorno, sino que lo redefine por completo. Son verdaderos arquitectos del equilibrio ecológico y una esperanza peluda para la restauración de los ríos del desierto. Pocas especies logran tener un impacto tan significativo en el entorno como los castores. A pesar de su modesto número, su capacidad para transformar paisajes es extraordinaria. En el caso del río San Pedro, un curso de agua en el árido desierto de Arizona, un grupo de castores logró lo que parecía improbable: devolverle parte de la vida y la vitalidad que tuvo antes de su exterminio en masa. Gracias a sus incansables labores de ingeniería natural, el cauce del San Pedro comenzó a llenarse nuevamente de estanques y humedales. Estas zonas húmedas no solo almacenan agua, sino que crean hábitats esenciales para una gran variedad de especies. Animales que antes no podían habitar el área, por la escasez de agua y vegetación, comenzaron a regresar. Científicos que monitorean el ecosistema han identificado un incremento notable en la biodiversidad. Por ejemplo, en un estudio que abarcó 3 especies de aves, se observó que la presencia de castores elevó en un 50% la abundancia de estas aves en comparación con zonas del río donde los castores estaban ausentes. Uno de los casos más alentadores es el del Empidonax traigii estimus, conocido como mosquero saucero suroccidental. Esta pequeña ave, que figura en la lista de especies en peligro de extinción, ha encontrado un refugio vital en los hábitats restaurados por los castores. La ampliación de su hábitat ha disminuido su vulnerabilidad, dándole una segunda oportunidad. Y, como todo en la naturaleza está conectado, el regreso de las aves también indica que hay más insectos, su alimento principal, lo que apunta a una cadena de restauración ecológica iniciada por las acciones de estos roedores. Más allá de la biodiversidad visible, los castores también han influido en procesos invisibles pero fundamentales. Las presas que construyen no solo frenan el flujo del agua, sino que permiten su infiltración en el suelo, recargando los acuíferos. Esta agua subterránea almacenada es vital para mantener el caudal del río durante la temporada seca, algo especialmente valioso en una región con temperaturas extremas y lluvias esporádicas. Mucho antes de que se implementara este proyecto de reintroducción, un biólogo de la Oficina de Administración de Tierras ya había sugerido que devolver los castores al río San Pedro podría ayudar a conservar el agua. Su propuesta era clara: las presas naturales actuarían como depósitos que liberan agua lentamente, revitalizando la vegetación y restaurando los ecosistemas originales del desierto. Con el tiempo, la evidencia empírica le dio la razón. De hecho, los científicos han documentado la presencia de especies que, sin las condiciones generadas por los castores, no podrían sobrevivir en el entorno actual del San Pedro. Esto confirma que el proyecto no solo fue viable, sino que se convirtió en un modelo de restauración ecológica con beneficios tangibles. En pocas palabras, un puñado de castores logró lo que décadas de intervención humana no pudieron: devolverle al río parte de su antiguo esplendor.
Pero como ocurre en muchos esfuerzos de conservación, el camino no ha estado exento de obstáculos. En 2008, una serie de fuertes inundaciones arrasó con las presas que los castores habían construido. Estas estructuras, hechas con ramas, barro y paciencia, no están diseñadas para resistir fenómenos extremos. Antes del desastre, se habían contado 30 presas en el río. Después, no quedó ninguna visible. Sorprendentemente, en solo un año, los castores reconstruyeron todas las presas destruidas. Esta respuesta rápida no solo demostró la resiliencia de la especie, sino también su firme adaptación al entorno del San Pedro. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. En 2019, los investigadores que daban seguimiento al proyecto notaron una disminución abrupta en la actividad de los castores. La construcción de presas había cesado, no se encontraban madrigueras activas y apenas se avistaban ejemplares. Las estimaciones indicaban que la población, que en su punto más alto había superado el centenar, se había reducido drásticamente a solo 2 o 3 individuos. Las causas exactas de este colapso poblacional siguen siendo motivo de estudio. Se barajan varias hipótesis: cambios climáticos extremos, interferencia humana, depredadores o incluso competencia por recursos. Lo cierto es que este declive plantea nuevas preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos de reintroducción y sobre qué medidas deben acompañarlos para garantizar su éxito duradero. Nadie sabe con certeza qué provocó la dramática disminución de castores en el río San Pedro. Lo que sí está claro es que fue un golpe duro para un ecosistema que apenas comenzaba a sanar. Los investigadores han elaborado algunas hipótesis para explicar este retroceso. Una posibilidad es que los castores hayan caído víctimas de depredadores naturales, especialmente los pumas, que son comunes en la región de Arizona. Aunque estos felinos han coexistido con los castores durante milenios, y las presas construidas por los roedores suelen ofrecer refugio y defensa, es posible que una combinación de factores haya aumentado su vulnerabilidad en años recientes. Sin embargo, la explicación más alarmante apunta a la intervención humana. No sería la primera vez que los castores sufren a manos del ser humano. Desde la colonización de América del Norte, su piel fue codiciada, sus hábitats destruidos y sus vidas descartadas en nombre del progreso. Aún hoy, podrían estar siendo cazados o desplazados ilegalmente. En ese contexto, su frágil recuperación se ve constantemente amenazada. Afortunadamente, hay señales de esperanza. Desde 2020, el grupo Watershed Management Group comenzó un programa intensivo de monitoreo y conservación. 2 años más tarde, en 2022, informaron que la población se había recuperado parcialmente, estimando entre 13 y 17 individuos en el área. Aunque modesto, este repunte demostró que, con algo de ayuda, los castores podían encontrar una nueva oportunidad para prosperar. En 2023, cámaras de seguimiento registraron la presencia de un castor solitario abriéndose paso por el cauce del San Pedro, símbolo de resiliencia en un entorno hostil. Pero en 2024 las cifras volvieron a caer, situándose entre 11 y 14 ejemplares. La razón principal esta vez fue el ganado. Las vacas, al pastar libremente en zonas ribereñas, pisan la vegetación emergente, destruyen madrigueras y erosionan los bordes del río, arruinando los hábitats esenciales para los castores y muchas otras especies. A pesar de que existen normativas que obligan a proteger las riberas, como la instalación de cercas para evitar el ingreso del ganado, en la práctica estas medidas no siempre son efectivas. Un estudio reciente reveló brechas y fallas en la implementación de estas barreras, lo que ha permitido que el ganado continúe afectando las zonas críticas de restauración. Aún así, los castores persisten. Con una población reducida pero activa, continúan remodelando su entorno, creando estanques, restaurando vegetación ribereña y atrayendo nuevas formas de vida. El río San Pedro, enclavado en una región desértica, comienza a recordar lentamente a lo que fue antes del exterminio del siglo XIX, un corredor verde y fértil lleno de vida silvestre. Este fenómeno no es único. En otros lugares de Estados Unidos, los castores se están convirtiendo en aliados clave para mitigar los efectos de la actividad humana. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la bahía de Chesapeake, una de las zonas más densamente pobladas del país y también una de las más afectadas por la contaminación. Chesapeake ha sido víctima de décadas de impacto ambiental derivado de la agricultura intensiva, la expansión urbana, la actividad industrial y las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los fertilizantes, los desechos de animales como vacas y cerdos, y los vertidos químicos han alterado profundamente el equilibrio ecológico de esta región. A esto se suma la red de ríos que desembocan en la bahía, actuando como canales que arrastran toda esta contaminación directamente al ecosistema marino.
En este contexto crítico, los castores han sido reintroducidos como parte de una estrategia para frenar el daño. Sus presas filtran sedimentos, atrapan nutrientes y mejoran la calidad del agua río arriba, antes de que llegue a la bahía. Estos ingenieros naturales, con su incansable trabajo, ayudan a reconstruir ecosistemas degradados y a devolver al paisaje parte de su funcionalidad perdida. Así, tanto en Arizona como en la costa este, los castores demuestran que son más que simples habitantes del río, son agentes de restauración, símbolos de resistencia y, quizás, una clave inesperada para sanar nuestras heridas ecológicas más profundas. Cada vez que una actividad humana se instala cerca de un río, ya sea agrícola o industrial, lo hace por una razón obvia: el acceso fácil al agua. Cultivar, criar animales o producir bienes es más sencillo cuando no hay que transportar este recurso vital desde largas distancias. El problema surge cuando esa misma agua, tras ser utilizada, regresa al cauce cargada de contaminantes. Así, lo que parecía una solución conveniente, se convierte en una fuente constante de daño ecológico. En la bahía de Chesapeake, una de las más importantes y pobladas de Estados Unidos, este patrón ha alcanzado niveles críticos. Fertilizantes agrícolas, desechos animales, residuos industriales y vertidos de plantas de tratamiento han transformado los ríos que desembocan en ella en conductos de contaminación. El resultado: niveles alarmantes de nitrógeno y fósforo, nutrientes que en exceso provocan la proliferación de algas nocivas. Estas algas bloquean la luz solar y, al morir y descomponerse, consumen grandes cantidades de oxígeno del agua. Esto crea lo que los científicos llaman zonas muertas, áreas submarinas con tan poco oxígeno que resultan inhabitables para la mayoría de los organismos acuáticos. La vida desaparece, y con ella el equilibrio ecológico de la bahía. Para contrarrestar esta situación, se han puesto en marcha diversas estrategias. Una de ellas es la restauración de los arrecifes de ostras, organismos filtradores que pueden limpiar el agua y estabilizar el ecosistema. Se vierten toneladas de conchas con larvas adheridas en los fondos marinos, en un intento por reconstruir las poblaciones diezmadas. Pero aunque prometedoras, estas acciones no bastan por sí solas. Aquí es donde entran nuevamente los castores, los ingenieros de la naturaleza. Al igual que en el río San Pedro, en el oeste del país, los castores fueron exterminados en la bahía de Chesapeake durante los primeros siglos de colonización europea. Sin embargo, las últimas décadas han visto su regreso. En una pequeña cuenca de Rhode Island, por ejemplo, la población ha pasado de 0 a 92 individuos en apenas 30 años. Los beneficios de su reaparición son extraordinarios. Las presas que construyen no solo ralentizan el flujo del agua, sino que también crean humedales que filtran sedimentos, retienen nutrientes y mejoran la calidad general del agua. Estos humedales también sirven como hábitat para anfibios, aves, peces y otras especies en declive. Los investigadores han estudiado estos sistemas y descubierto que los pequeños estanques de castores pueden eliminar hasta un 5% del nitrógeno presente en el agua. Pero lo más interesante es que, en humedales más grandes y antiguos, esa capacidad puede subir hasta un 45%. Esa es una diferencia significativa cuando se habla del destino de una bahía que depende de la pureza de sus afluentes. Y no termina ahí. Estos ecosistemas restaurados también inspiran a los humanos a involucrarse. La presencia de castores, y su necesidad de madera, ha impulsado campañas de reforestación. Se plantan árboles nativos no solo para restaurar el entorno, sino también para proveer a los castores de materiales de construcción. Es una relación simbiótica: los árboles ayudan a los castores, y los castores salvan a los árboles al mejorar las condiciones para su crecimiento. Por supuesto, no todo es aceptación. Algunos habitantes locales todavía consideran a los castores una plaga. Les molestan los árboles roídos, las zonas inundadas o los cambios en el paisaje. Pero es ahí donde entran la educación y las soluciones creativas. Por ejemplo, se pueden proteger árboles valiosos envolviendo sus troncos con redes metálicas. También se pueden instalar dispositivos llamados trampas de nivel, que permiten que el agua fluya sin que los castores detecten una fuga en su presa. Estas soluciones permiten la convivencia. Se conserva la obra de los castores sin sacrificar necesidades humanas. Y lo más importante, se evita el regreso a los errores del pasado, cuando la ignorancia llevó a su exterminio y con él al deterioro de nuestros ecosistemas. En resumen, los castores no solo construyen presas, construyen oportunidades. Oportunidades para sanar lo que el exceso humano ha destruido, para restaurar el equilibrio entre desarrollo y naturaleza. Si queremos ver una bahía de Chesapeake limpia, viva y resiliente, debemos dejar espacio a estos antiguos habitantes, aprender de ellos y protegerlos. Al fin y al cabo, puede que sean nuestros aliados más inesperados y más eficaces.
Los castores están ayudando a salvar ríos y bahías, pero necesitan nuestra protección. Comparte este video, suscríbete y únete al cambio, defendamos juntos a los ingenieros de la naturaleza.